corresponde a ácaros, garrapatas y ácaros. Entonces, primeramente es el Sarcoptes escabile. Este es un ácaro. Bueno, en general los ácaros son parásitos que tienen su cuerpo en una sola estructura. No hay diferencia de cabeza, todo es junto. Y como todos los arañidos de la clase arácnida tienen 4 pares de patas. Miren aquí 4 patas anteriores y 4 patas posteriores. Esta parte que parece una cabeza no es cabeza, se llama también falsa cabeza, se llama el capítulo o aparato bucal. Entonces, estos ácaros miden más o menos unas 300 libras aproximadamente y tienen dimorfismo sexual. Las hembras, esta por ejemplo es una hembra, tiene las 4 patas anteriores terminadas en ventosas, viendo ahí las ventosas, ¿no? Y las 4 patas posteriores terminan en cerdas. Pero el macho, el último par de patas termina también en ventosas. O sea que el macho, las 4 patas tienen ventosas, el tercero ventosas, cerdas, y la última pata ventosas. Bueno, vamos a ver un poco. Entonces, este es el Sarcoptes escabile. El Sarcoptes escabile va a producir la sarna humana y que tiene un ciclo de vida que parte de huevos, larvas hexápodas, ninfas octópodas y adultos. Entonces, ¿qué metamorfosis? Es incompleto, pero no como las otras metamorfosis que pasa por huevos, ninfas y adultos, sino que indica una larva hexápoda. En realidad es muy parecida a la ninfa, excepto que tiene 3 pares de patas. Cuando hay 3 pares de patas, ya no puede ser ninfa, porque no es igual que el adulto. Eso se llama larva hexápoda. Entonces, esta larva, esta hembra, coloca huevos haciendo un surco en la piel de la persona. Es solamente del hombre, no es del niño. Entonces hace un surco eliminando saliva, y esta saliva tiene unas sustancias enzimáticas que destruyen el estrato córneo carino. Por eso hacen el surco, se llama el surco acarino. Entonces la hembra, para colocar huevos, hace un surco acarino y en el estrato córneo de la piel, y al final muere ahí la larva, dejando una especie de vesícula que se llama vesícula perlada. Una vesícula perlada donde está finalmente la hembra. Bien, entonces estos huevos van a desarrollar con la temperatura del cuerpo y van a producir larvas en 2 a 3 días. Esta larva hexápoda sale hacia la superficie, rompiendo el techo del surco. Luego, en 1 o 4 días, se forma la ninfa octópoda, ya en la superficie. Esta ninfa octópoda se convierte en adultos, que la hembra mide 300 a 450 micras, y el macho mide de 200 a 250 micras. Como ven acá, la hembra tiene las patas anteriores con ventosas y las posteriores terminan en cerdas, mientras que el macho tiene ventosas en las patas anteriores, el tercer par termina en cerdas y el cuarto par en ventosas. Bien, entonces, este es el ciclo de vida de este. ¿Qué es lo que produce este Sarcoptes escabile? La sarna humana. Ahí tiene una hembra. ¿Y cómo es la clínica de esta parasitosis? O sea, el ácaro produce parasitismo.
no nuestra enfermedad, solamente es parte. En primer lugar, la clínica parte de dermatología que tiene que preguntar sobre antecedentes familiares. Es raro que exista una persona que aparece con esta enfermedad, sí que otras personas de la familia tienen. Entonces siempre preguntar por el antecedente familiar. Luego, es muy característico el punto nocturno, muy intenso. Y la distribución topográfica, que también es importante. Este ácaro respeta la cara, las palmas y las plantas. Y hay sitios especiales, como son lugares de piel muy delgada, como la cara interna de las muñecas, entre los dedos, en las axilas, en la zona inguinal, en el abdomen, la espalda. También el surco mamario, también se encuentra ahí, y la cara interna de los miembros inferiores. Entonces, eso es característica de distribución topográfica. Presenta el surco arcarino y la vesícula perlar. Hay pápula y esclerosis. Para los dermatólogos es muy fácil hacer este diagnóstico. Ellos usan una lupa con luz grande, entonces fácilmente identifican el surco arcarino, la vesícula perlar, las pápulas y las esclerosis que son visibles a simple vista. Entonces el diagnóstico es fundamentalmente clínico, no requiere otros exámenes, salvo que no responda al tratamiento o se confunda con otra enfermedad, entonces ahí sí hay que hacer el diagnóstico diferencial. Generalmente el dermatólogo nos pide que hagamos una escarificación de la piel con la búsqueda de productos, hembras, machos. Así que es raro encontrar porque está en su cuerpo. Entonces, adultos, huevos, también que pueden incluir restos de ácaros, patas, etc. Y no se puede. Para ello hay que hacer la escarificación de la piel. Entonces, con un bisturí se raspa en los sitios sospechosos hasta que casi esté por sangrar. Y todo ese contenido se coloca en láminas de torquetos. Y además, después de esto, se aplica el método de Graham, el palmo de Graham, que es la cinta romana que se pega y se estira en la mano. Todo eso se observa para hacer el relativamente fácil. Miren, estas son lesiones papulares en la piel, en la cara interna de la muñeca, en la espalda, entre los dedos, también entre los dedos. Esta es una paciente que tenía diabetes. Entonces la cara interna, pero acá esta persona prácticamente en toda la piel de los miembros inferiores se presentaba porque se rascaba mucho. Pero tenía diabetes y también tenía esclerosis. Esto también es típico de los escabiosos. Y este niño también tiene escabiosis. Es un niño bastante. En estos niños el comportamiento clínico es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en primer lugar compromete la cara, compromete las palmas y las plantas de los pies. Y bueno, en el abdomen tienen las típicas lesiones de surcos sacarinos, rascado, hay lesiones hemáticas puntiformes por rascados. Entonces, en el niño lactante es muy diferente y siempre hay que preguntar o examinar mejor a la madre porque soy el primer intervención. Bien, el tratamiento es con loción o crema de diferentes insecticidas, pero también incluso de tiabendazol, deltametrina, y se puede utilizar la ivermectina, tanto tópica como por vía oral. Una de las dos es suficiente. El tratamiento se debe hacer con el paciente sin que se bañe, porque el baño, sobre todo el baño de agua caliente, dilata los poros y estas sustancias se absorben y pueden tener efecto tóxico. Entonces, en la noche
se aplica esta crema o loción en todo el cuerpo. La persona que aplica tiene loción igual y lo aplica el cuello para todo el cuerpo. Al día siguiente viene un baño con agua caliente y se cambia la ropa interior, por supuesto, la ropa de cama, y al día siguiente otra vez se aplica lo mismo. Por la noche el tratamiento y al día siguiente el baño. Tres por 3 días. Y después ya el baño común. Entonces, esta es una enfermedad relativamente frecuente, es de transmisión sexual y está favorecida por el hacinamiento y por la falta de higiene. Sin embargo, hay otra sarna. La sarna noruega. La sarna noruega es también causada por Sarcoptes caribe, o sea, es el mismo agente biológico. Pero se da en inmunodeprimidos. O sea, es la misma enfermedad, pero en inmunodeprimidos. Y aquí la clínica es más intensa. Hay un fluido sumamente intenso. Hay compromiso de cara, palmas y plantas. Las lesiones ya no son lesiones papulares, sino son lesiones costosas. Y existe hiperkeratosis. Los parásitos son muchísimos, miles de ácaros debajo de las costas, y como digo, será el inmunodeprimido. El diagnóstico es clínico también, y la búsqueda de ácaros en los ojos. Y este ácaro se presenta aquí, es el ácaro, este ácaro, también hay hiperkeratosis, viene toda la plataforma muy grande, y esto se llama acantosis. Acantosis, que es la utilización de las papilas. Acá se ve con la papila azul, y esto también está creciendo bastante. Esto es típico de la sarna noruega. Para que tengan una idea más clara de la sarna noruega, estas láminas son un paciente conocido. Entonces, que es hospitalizado y que se empieza el tratamiento, pero no muy eficiente. Pero él está hospitalizado por problema de SIDA, no por la sarna. Y entonces, de pronto se contagia el interno, el presidente, las enfermeras, hasta el personal de limpieza que hacía la limpieza en esa habitación, se contagian de este. Y no se dieron cuenta que este era una sarna noruega. Y por lo tanto hay miles, millones de ácaros que se desprenden de las costas, en la cama, en el suelo, etc. Entonces es muy contagioso y, como digo, se contagiaron todas estas personas, ¿no? Por entrar en contacto con este. En este caso, el tratamiento ya no puede ser con lociones ni cremas, es con ivermectina, hay que hacer la limpieza de la cama de este paciente en forma muy cuidadosa, con guantes, protegiendo. Entonces, esta es la sarna noruega. Luego tenemos el Venus follicular. Este es otro ácaro que vive en las pestañas, en el folículo bulboso de las pestañas. Aquí, en general, en personas está entre el 15 y 20%. Es muy frecuente y a veces asintomático. Se presenta síntomas cuando se combina con bacterias o virus, produciendo blefaritis. Vean, este es el ácaro, son huevos
Aquí es una larva hexápoda, miden 3 pares de patas, y este es un adulto con 4 patas. Con los alumnos hicimos un estudio en ellos mismos y encontramos 15 cosas. Y esto filmaron los alumnos. Este es un ácaro. Mueve las patas. Incluso se acerca donde está el otro arco, y el otro arco gravecito. Este es el Demodex folio. Y lo que produce viene en esta vieja. Este es un párpado normal, y acá miren, hay mucha inflamación y hay escamas que se desprenden estas. Este es hay edema del párpado también, y las pestañas se caen por desgaste. Como digo, generalmente lo hacen asociándose a bacterias o virus. Hay otro Demodex, que es Demodex brevis. Este ácaro es más pequeño. El Demodex foliculor mide 300 micros. Este solo mide 100 micros. Y está en las glándulas sebáceas de la cara. Entonces, se introduce a la glándula sebácea y la obstruye. Por eso está asociado al acné. El acné, que es rebelde, generalmente tiene presencia de este ácaro que es Demodex brevis. Entonces hay que dar tratamiento para el ácaro y también para la infección bacteriana. El diagnóstico se hace en el caso de Demodex foliculor, se obtiene 4 pestañas de cada párpado, o sea, en total alrededor de 15, 16 pestañas, se pone al microscopio en una laminilla y se observa, sobre todo en la parte del folículo. Y entonces ahí se encuentran los ácaros, se encuentran moviéndose incluso. Y si es que hay mucha escama que a veces no deja ver bien, se puede echar una gotita de éter y lo disuelve y entonces también bien los ácaros. Y para este Demodex brevis, lo que se hace es un raspado con bisturí de la cara. Se hace un raspado suavemente y eso se colecta en una laminilla para hacer el diagnóstico. El tratamiento para ambos es ivermectina tópica, también oral, permetrina, que es un insecticida, un plaguicida, el clopatitón, el malatión, todos son plaguicidas, ¿no? Igual que el benzoato de benzina. También se puede usar la pomada como óxido amarillo en el pero estos tratamientos tópicos tienen problemas que pueden producir irritación de la entonces hay que bajar bastante el párpado para que aplicarlo suavemente, solamente en el párpado, que no entre el pero el tratamiento lo tiene ahora, estos ácaros están relacionados con algunas características de la persona. Por ejemplo, el uso de corticoides. En general, en el mundo suprimidos siempre es mayor el problema, pero los que usan corticoides tópicos en la piel o en los párpados. También el uso de cosméticos, sobre todo en mujeres. Cosméticos de mala calidad producen irritación y esa irritación favorece la presencia de los ácaros que se desarrollan como gotas. Estos entonces los ácaros de la piel. Pero hay otros ácaros que no son parásitos de la piel, simplemente viven en el ambiente, son de vida libre y se alimentan de pelos, células descamadas, fibra vegetal, animal,
hidrolámica. Y están pues en el polvo de la casa, en las cortinas, en las alfombras, en los colchones, en las frazadas. El tema es que va a producir alergias, ¿no? Las alergias pueden ser respiratorias. Por ejemplo, los pacientes con asma se les hace determinación de antígenos y se encuentra que son sensibles a estos ácaros. En realidad no al ácaro mismo, sino a sus secreciones. Secreciones ya sean heces o a veces regurgitaciones. Entonces estos ácaros que están en toda la piel y van a producir alergias respiratorias. Por eso a los pacientes con asma se recomienda que no usen cortinas sino persianas, que no usen alfombras, que las frazadas sean de material sintético, no animales, y la limpieza de la casa, ¿no? Los pisos de madera o cerámica. Esto es para disminuir la posibilidad de alergias, porque en realidad están presentes en todo sitio. Entonces ya los dermatólogos se encargan de desensibilizar a estas personas. También hay alergias débiles. Existen ya tipificadas enfermedades como por ejemplo la dermatitis del panadero. El panadero para hacer pan agarra la harina y la espolvorea, y entonces esa harina trae ácaros y le produce dermatitis en las manos. También hay dermatitis del bodeguero, el que trabaja vende cereales, trigo, cebada, frijoles. Estos traen ácaros, entonces como manipulan, entonces también tienen la dermatitis. En general, cualquiera puede sufrir alergia en el polvo de la casa de muchos ácaros. Si ustedes levantan un tapizón, por ejemplo, ahí abajo de todo. Entonces, estos son pues elementos que no deben ser usados, sobre todo en personas así. Y finalmente hay alergias digestivas. Hay ácaros que se desarrollan en los alimentos y uno los ingiere y van a producir una alergia gástrica, o más que gástrica, digestiva, ¿no? Sobre todo el intestino. Produce diarrea. Entonces, vamos a ver muchos ácaros que se dermatopanones, que se alimentan de las células de la piel, estos glicífanos domésticos, que están en los alimentos. Este es el ácaro de la harina o del queso, es el ácaro sinus, después tenemos el pirófanos, y en general puede ver un montón de ácaros. Hay ácaros de animales, como el Alodermanisus sanguíneo, el primero, el Dermanisus gallinae, que es de aves, en aves se puede pasar el hombre, y otros más. No vamos a entrar en detalle porque hay muchísimos ácaros que pueden producir este tipo de alergia. Pero recuerden, no son parásitos, simplemente se produce alergias por su sensibilización en base a heces. Este sí es un parásito, es Formicula st. Esta Formicula viene en células y, como ven, le dicen también bicho colorado, color rojizo de su cuerpo, y tiene, en este caso, 3 pares de patas, ¿no? 1, 2, 3. Es una larva hexápora. Solo la larva hexápora es la parásita, no la ninfa ni los adultos. Los adultos colocan huevos en el suelo, en los matorrales, donde hay muchas plantas, en la selva. Y de ahí salen de los huevos salen estas larvas hexápodas y ascienden por los tallos de la planta. Y se ubican en la parte más fresca, más verde, digamos, de la planta. Y ahí se quedan. Entonces pasa un animal, o también pasa el hombre, roza su cuerpo y se prenden de la piel estas larvas. Por eso que en selva a veces uno dice, bueno, hace calor, hay que ponerse un de copa, ¿no? Hay muchos bichos que se protegen. Y entonces ellos tienen este capítulo o aparato bucal, tienen un elemento como un tubo que se llama estilosoma. Este estilosoma lo introducen en la piel para succionar linfa.
o tejido o líquido intersticial. O sea que no se alimentan de sangre. Todos los ácaros que hemos visto se alimentan de cuello, células, del estrato córneo de la piel, pero no son hematófagos. Bien, entonces este estilosoma se queda. El tratamiento de este ácaro es baño con abundante agua y jabón, si es posible, baño de inmersión, o sea, en tina, y se eliminan todos los ácaros. Pero, ¿cuál es el problema? Que se queda el estilosoma, se quiebra y se queda dentro. Por lo tanto, esta persona va a tener molestias del prurito durante 3-4 días, hasta que se eliminen estos estilosomas. Por lo tanto, hay que ponerle a estos pacientes cremas o lociones antihistamínicas o alcohol alcoholado que sirve para aliviar un poco la molestia. Y darles antihistamínicos por 3, 4, 5 días. Esto es muy fastidioso en selva. Toda la gente que va por primera vez a selva y entra al bosque puede tener. Estas son lesiones de la trompa. Bien, ahora pasamos también a ácaros, pero que son macroscópicos. Los otros son microscópicos, ¿no? 300 micros, 400 micros, no se ve. Pero esto sí, la selección las garrapatas. Y tenemos dos tipos de garrapatas. La familia Ixodide y la familia Argacide. La familia Ixodide se conoce como garrapatas duras, y a la familia Argacide como garrapatas blandas. Y este es el capítulo que tenemos, o falsa cabeza. Es igual, su cuerpo es un solo soma, pero tienen este capítulo. Está formado, miren, por dos quelíceros, dos palpos y un hipostoma. Esta es una estructura única central que tiene espinas y sirve para fijarse a los pequeños. Entonces, ese es el capítulo, ¿no? Capítulo o aparato. Entonces acá veamos, este es el capítulo o aparato bucal que parece una cabeza, por eso se le dice falsa cabeza. Y tiene, igual que todos los arácnidos, 4 pares de patas, los adultos por supuesto, y estos sí más bien son hematófagos. Todas las garrapatas son hematófagas, adultos y ninfas. También tiene la larva hexámora, la ninfa, pero todos son hematófagos. Y esta es garrapata dura. ¿Por qué se llama dura? Porque tiene un escudo dorsal. El escudo dorsal en la hembra es corto, pero en el macho le cubre todo el dorso. Entonces, esa es la característica. Son dos características de Ixodide o garrapatas duras. Primero, capítulo visible en la parte anterior y el escudo dorsal. Con el dimorfismo sexual. Este es macho, ¿verdad? También tiene el aparato bucal o capítulo y el escudo dorsal es completo. Entonces, todo este es el capítulo o aparato bucal, ¿no? Están los quelíceros, los palpos y el hipostoma. Pero también tenemos las garrapatas blandas. Este es un macho de garrapata dura, ¿no es cierto? Lo que hemos visto. Pero esta es una garrapata blanca. Esta es una larva de sapo. Y miren, no se ve el capítulo, no se ve el aparato bucal porque está en la parte ventral y central de la garrapata. Entonces hay que voltearla para ver el capítulo. Entonces, y no tiene escudo. Ahora se llama garrapata blanca. Acá tiene otra larva de sapo. Este es un maluco. Estos son hematófagos y pueden soportar el ayuno por mucho tiempo. Por ejemplo, esta garrapata hasta en ayunas 2 meses, algo más. Está totalmente plana. Cuando se llena de sangre se vuelve bien, digamos, ovalada, y otro cambio de color. Este es el ciclo de vida
La hembra coloca huevos, de estos huevos salen larvas hexápodas, luego ninfas octópodas y el adulto, hembras de macho. El macho tiene escudo completo y la hembra es parcial su escudo. Esta es otra. ¿Qué será esta garrapata? ¿Isodide o algo así? Algo así. Y hay una serie de garrapatas, porque hay infinidad de garrapatas. Hay del género Amblioma, que afecta al ganado, produce y transmite enfermedades. Las garrapatas, aparte de ser parásitas, pueden transmitir enfermedades. Esa es una importancia que puede producir la tularemia, por ejemplo. Los epicéfalos es otro que afecta al ganado, transmite la babesiosis, es una parasitosis también, intracelular y mucilatina, especialmente este parásito, se puede confundir con malaria. Dermacétor también es de animales domésticos, transmiten fiebre tularemia. Ixodes, que es otro género, no es ixodide, sino ixodes, afecta al ganado y a humanos también, y su veneno puede producir parálisis, ¿no? Entonces afecta al sistema nervioso. También transmite babesiosis, anaplasmosis y fiebre. Y también la famosa enfermedad del Lyme, que ustedes supongo que la han visto, ¿no es cierto? ¿Qué produce la enfermedad del Lyme? Una borrelia. Bien, todas estas enfermedades son febriles. Esta enfermedad de Lyme más bien compromete articulaciones, da problemas reumáticos, da problemas nerviosos, ¿no? Estas son las garrapatas blancas, algas, ornitodoros, octópodos. Son garrapatas que afectan, por ejemplo, ornitodoros afectan las algas, sobre todo aves guaneras. Entonces se colocan sus huevos debajo del estiércol de las aves guaneras, y cuando las aves van en la noche a dormir, ellos se alimentan de sus algas. Y atacan también a la gente que va a sacar el guano de isla. Entonces sacan el guano de isla y van a encontrar muchas de estas garrapatas que producen lesiones muy dolorosas, ¿no? Entonces los que trabajan en eso ya saben, van con botas para ser atacados. Y Ortovius, su nombre indica, se afecta en animales, se mete al conducto auditivo en animales y succiona sangre del tímpano. En el hombre también puede suceder esto, ¿no? En el hombre, la gente que trabaja en ganado, que vive cerca del ganado, puede ser atacado por estas garrapatas y produce un intenso dolor. Hay que tener mucho cuidado para el diagnóstico. Tienen que usar su otoscopio, que supongo que ya se han comprado. Un pantoscopio. Entonces, se ve el oído y tiene que distinguirse la garrapata. Hay que observar con cuidado porque tiene que verse que se mueva, que tenga pelos o cerdas, porque no vaya a ser que sea el tímpano que está inflamado. Cuando el tímpano está inflamado es como una pelotita. Entonces no vaya a ser que quieran sacar un tímpano. Otro hecho interesante es que no se jala la garrapata directamente, hay que anestesiarlas, se ponen gotitas de anestésicos y cocaína puede ser, para que se desprenda del tímpano. Esto del hipostoma está al centro y se prende del tímpano, entonces hay que echarle esto en anestésico o aceite, el aceite también lo desprende y lo hace salir de la garganta. Entonces cuando ya se está moviendo, pues sí se puede extraer la garganta. Se ven. Yo he visto Ortovius, pero en la córnea. Un caso clarísimo, ¿no? Un día me llama un oftalmólogo, que es amigo, me dice, oye, creo que es un quistidatídico de la córnea. Vamos a hacerlo. Así que fui a ver y efectivamente era como una vesícula.
con un quiste hiatídico, pero con microscopio, no tan microscópico, tenía 2 milímetros más o menos, se podía ver. Entonces estábamos viendo que era, y hasta que mi amigo se aburrió y dijo, yo soy cirujano, no puedo estar contemplando. Así que vamos a la sala de operaciones. Y él hizo microcirugía, o sea, me dijo, ya te lo regalo. Entonces yo me la llevé al laboratorio, comencé a examinar para ver qué era. Y no había nada, no se veía más que una vesícula, con un globito pequeño, pero con líquido en el interior. De pronto empieza a moverse una pata. Y después la otra, entonces ya era una larga exápora de todos. ¿Qué había sido? Fuimos a ver su casa, vivía por Alto Jesús, por Alto el Camino a Chihuahua. Y ahí tenía ganado, su casa era de sillar superpuesto, muchas garrapatas ahí. Entonces lo que hizo es que, supongo que al acostarse jaló la frazada y saltó la larva y le cayó en el ojo, que ahí se quedó prendida. Una cosa rarísima, pero todo era. Bien, con esto acabamos acá, señor. Con esto nos despedimos. Quedan totalmente invitados. Bien. Aranea. Como saben, las arañas son animales prehistóricos, ¿no? Millones de años este fósil ya había mucho. Este sí lo conoce, ya lo hemos visto, ¿no? Y bueno, ¿qué géneros son importantes? El hombre, los oceles, los erectus son géneros humanos más importantes. También Fondeutria no tenemos tanto nosotros. La icosa en Chile tiene la icosa, es muy parecido a los oceles. Y mastófora, esa sí tenemos, ya cada vez está disminuyendo en los valles donde se cultiva la vid, ¿no? en la rama de la vid. Entonces, estos son los géneros. ¿Por qué los estudiamos? Porque son venenosos. Tienen una ponzoña, un veneno que puede ser neurotoxinas, proteínas, polipéptidos, enzimas. Depende de la araña, ¿no? Cada araña tiene un tipo de veneno diferente. Aminoácidos libres, ácidos nucleicos, oligoaminas. Pero si queremos resumir el veneno de estas arañas, pueden ser neurotoxinas o pueden ser enzimas. Son los dos grupos básicos. En neurotoxinas tenemos el ácido glutamico, neurotoxinas que afectan los conductos iónicos de transporte de sodio, potasio, calcio, cloro. También se comportan como transmisores presinápticos y afectan también los receptores colinérgicos óseos. Entonces, estas son neurotoxinas que afectan a estos. Pero también tenemos enzimas, como la hialuronidasa, la fosfatasa alcalina, la esfingolipidasa D, la fosfodiesterasa, iminasas. Entonces, dependiendo de que si actúan las enzimas o las neurotoxinas, vamos a tener diferentes coagulinas. Pero a veces intervienen las dos cosas. Por ejemplo, este es Loxosceles leca. Es la araña de casa. Mide 3, 4 centímetros si contamos patas y todo. Tiene cefalotórax y abdomen. Esta araña, su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen.
Y esta araña le dice la araña violín. ¿Por qué le llaman araña violín? Porque acá tiene un violín, ¿se dan cuenta? Una mancha en el cefalotórax en forma de violín. Esta es la araña de la casa, la que está en los rincones, en las habitaciones. No tiene por qué afectar al hombre. ¿Por qué? Porque se alimenta de insectos. Y solamente ataca al hombre en defensa, cuando el hombre lo ataca. Es decir, si uno va a mover una caja y ahí está una araña que le pone la mano, o a veces en la ropa, está dentro de la ropa, se pone sobre todo en el campo, que la ropa la ponen por ahí, entonces las arañas van a tener que usar y está bien. Entonces es un accidente lo que sucede en el veneno de las arañas. Pero es importante que ustedes puedan reconocer el daño. Generalmente el paciente lleva la araña, o sea, la araña muere, la mata, la captura, la aplasta, y entonces nos trae la araña. Y esto es importante para ver el tratamiento. Entonces, por ejemplo, esta Loxoceles tiene 3 pares de ojos. Tiene 2 quelíceros y 2 palpos. Y tiene pues sus 4 pares de patas. Este es un esquema para ello. 3 pares de ojos. 3 pares de ojos. 1, 2, 3, 4, 6 ojos. Los quelíceros con dientes inoculadores, y estos son los palpos. Los palpos son importantes porque ahí está el aparato sexual, o sea que sirve para reconocer si son hembras o no. Este sí es real, no es figura, no es esquema. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojos. Y estos son los quelíceros. Y en el quelícero tenemos, si ven en la parte de arriba, un diente curvo y un diente opositor. Que quizás se ve mejor en la casa, mejor ir en la casa. Pero acá podemos ver. Vean, el diente inoculador es este que está aquí arriba y este es el diente opositor. O sea que los foceles muerden haciendo 2 orificios. Inoculan 2 veces el veneno. El veneno viene por acá por un conducto que va hacia el quelícero, en la base del quelícero, donde está la glándula. Esto de identificar la araña parece trivial, que no tiene mucha importancia. Un día me llama un pediatra, estaba en Mejía, y me dice, acaba de sufrir un accidente un niño con una araña. Entonces me dice, tengo el suero antiloxoceles. O sea que le aplico o no le aplico. Y le digo, ¿tienes la araña? Sí, me dice, la traigo. Tómale una foto y me la pasa. Le tomó la parte anterior del cefalotórax y tenía 8 ojos. Entonces no era antiloxoceles. Entonces le dije, no le vas a poner el suero antiloxoceles. Dale sintomático. ¿Por qué? Porque el suero, si bien es cierto, puede salvar vidas, también puede causar muertes por reacciones anafilácticas. Ven que el suero es un suero heterólogo, es hecho en caballos. Al caballo le ponen veneno de araña y va produciendo anticuerpos. Entonces, estos son sueros heterólogos que pueden causar la enfermedad del suero, pueden poner anafilaxis, etc. Entonces hay que poner una gotita en el ojo para ver si hace alergia o no, para poderle aplicar, no es tan fácil. Además, el suero antiloxoceles no todos tienen. Si ustedes van a una farmacia y dicen, suero antiloxoceles, ¿qué es eso? Incluso en los hospitales. Algunos hospitales lo tienen refrigerado, pero no todos. El único que nunca falta, el único sitio que no falta, es el Instituto Nacional de Salud en Lima, pero no llega a todos. Entonces no es fácil entender eso.
Este es el aparato preliminar. Estos son los palpos que les he hecho. Y los machos de los oceles tienen esto, que es el aparato copulado. Mientras que la hembra su palpo termina en una estructura ovalada, nada más. El macho es el que tiene el aparato copulado, como ve, una especie de tambor, un gancho. Bien, ¿qué produce el veneno de los oceles? Puede que no produzca nada. Puede ser que una araña le muerde a una persona y no tiene ninguna reacción. Son los menos. Una pequeña herida que sale fácilmente. Pero otros hacen síndrome cutáneo, lesiones severas de la piel. Otros hacen síndrome viscerolítico que le puede causar muerte. Y otros hacen las dos cosas juntas. Entonces uno tiene que estar alerta a esto. Por ejemplo, en el síndrome cutáneo se producen enzimas, sobre todo la esfingomielinasa D, que va a hacer que aumente la interleuquina 8, el factor estimulante de colonia de granulocitos, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. Esto va a producir inflamación y necrosis celular de la piel, va a producir hemorragias. Pero también, simultáneamente, se produce selectinas, adhesión y migración depositaria de plaquetas y vasculitis, o sea, hemorragia, vasculitis. Y en otros casos, las sedaninas forman trombos y producen zonas de isquemia. Entonces, todo eso contribuye a la lesión tisular de la piel. Pero como entenderán, hay zonas de hemorragia, zonas de vasculitis, zonas de isquemia. Entonces, da una coloración muy especial que se dice la placa marmol, como un mar. O también la placa lineal. Pero en otros, si el veneno ya es más complejo y puede causar el síndrome viscerolítico y el cutáneo a la vez. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto, aumento de selectinas, leptógenos, ya lo hemos visto, esto va a contribuir a la necrosis tisular a nivel del cuerpo. Hay liberación de citoquinas, quimiquinas, no hay inflamación, también a la necrosis. Y agregación plaquetaria. Hay trastorno de la cascada de la coagulación, microtrombos, isquemia, y todo eso produce la lesión de algo mejor. Ya lo hemos visto, Juan. Entonces, todo esto es para la lesión de algo mejor. Pero además, podemos encontrar ya otras cosas, como por ejemplo, coagulación intraocular diseminal, puede haber activación del complemento que produce hemólisis, nefrotoxicidad, radiomiolisis que produce también mioglobina, y esta va a la sangre y pasa al riñón, y al final toda esta hemólisis que tiene mucha hemoglobina que va al riñón, hay hemoglobinuria, y entonces esto lleva a la insuficiencia renal aguda y el paciente fallece. Entonces, ¿cómo es esto de este problema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, hay que evitar que la herida se infecte. Es decir, generalmente en los oceles viene el paciente con la araña, dice, me ha mordido, ¿qué puedo hacer? Y a veces la reacción del médico es inadecuada, porque lo mira, no tiene lesión, y dice, no tiene nada, para ver tu casa. Ese paciente puede regresar a las 24, 48 horas en insuficiencia renal aguda y se muere. Así de simple, se muere. Y entonces, lo que tenemos que hacer, como digo, limpieza de la zona, algún antiséptico, alcohol, lo que quiera. No ponerle violeta genciana, esas cosas, porque mancha la piel y es difícil ver la lesión que se está produciendo, ¿no? Entonces, una buena limpieza es buena. Y hay que proteger el riñón, o sea, proteger la herida y proteger el riñón. ¿Cómo protegemos el riñón? Hidratando al paciente. Se le dice que tome 2-3 litros de agua. O si es grave, hay que hospitalizarlo por vía endovenosa. Pero la cuestión es hidratar al paciente. ¿Y qué es lo que va a suceder?
Si el paciente se hidrata, toma mucho líquido, va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces la diuresis aumenta y esa orina debe ser colectada en botellas de plástico transparente. Entonces cada orina separada y las va poniendo juntas para ver la diferencia de color. Basta que empiece a colorearse un poco rosada la orina, ese paciente debe ser hospitalizado para hacerle diálisis peritoneal o diálisis hemodiálisis. Pero hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Entonces, tenemos que hacer que se hidrate el paciente y esté atento. Si es una persona que no entiende bien las cosas, no tiene una buena cultura, entonces mejor observar. Si es una persona que va a entender, que se vaya a su casa y esté atento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, estas son las lesiones que se presentan, ¿no? Puede ser en la cara, en los miembros inferiores, ¿ya? Y esta también, pero esta es la placa livedoide de los isótopos mortales. Hemorragia, isquemia y zonas de vasculitis. Nuevamente acá, esta es la placa livedoide que también se conoce, la fistema. Y acá, por ejemplo, se producen estas fistemas o ampollas en toda la, pero con un contenido cero nada. No es como una quemadura de agua que es solamente suelo, color amarillento. Acá es cero nada. Lo interesante de esto es que esto puede secar, puede romperse, lo que quiera, pero por debajo se forma una costra dura, cartonada, que después se desprende y deja una úlcera. Y esta úlcera cicatriza, pero con una cicatrización torpia que deforma incluso la piel o el órgano. Entonces, esta es la famosa úlcera causada por una úlcera en el cuerpo. A veces deforma completamente la piel. Esto es una placa marmórea. Vean ustedes cómo se presenta, y esto es a los 8 días. Miren esto, a los 8 días se produce esta escala necrótica que después se desprende y cicatriza, lógicamente con un aspecto muy diferente. ¿Dónde afecta principalmente? Las extremidades inferiores, superiores, el tronco, la cara. Esto se debe a que, como digo, el hombre entra en contacto con la. En la cara, por ejemplo, está caminando en la noche, puede estar caminando en la araña, justamente, sin querer la plástica. Y entonces ahí es cuando muere con la defensa. Esta es la placa de livedoide, se ve un poco mejor. Esta es ya con las caras, y esta es la escala con la úlcera. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el manejo de esto? Ya les he explicado la profilaxis y las indicaciones que hay que hacer. Pero, si no han pasado 12 horas, se puede aplicar el suero antidosis. ¿Se ve? Bueno, el suero, el antiveneno. Entonces, esto se puede aplicar si es que es posible. Y hay las condiciones, si no encuentra y si no ha pasado más de 12 horas. Pero si ha pasado más de 12 horas, algunos dicen 24 horas. Ya no tiene sentido, porque ya se empezó la cascada. Todo esto. Y entonces tenemos que actuar ya más a un nivel posterior. Por ejemplo, corticoides, para evitar todo este problema de inflamación y llegar a neutrófilos a los cuerpos. Y de esa manera disminuir la lesión dermocitrófica. Y para el niño, ¿qué nos queda? No, pero hay una droga que se puede utilizar en síndrome cutáneo. Es esta, la dapsona. La dapsona es una sulfona que se usa en el tratamiento de la lepra. Y se ha ensayado en
y da buenos resultados. En Cayetano y el doctor Ciro Marín trabajó con muchos casos de obsesionismo y les daba Dapsón. Y la lesión hizo controles, y las lesiones son más pequeñas, menos profundas, y el tiempo de evolución es más corto. Pero la Dapsona tiene un problema que puede producir en algunas personas metahemoglobinemia. Y la metahemoglobinemia hace confundir al paciente y el paciente con la hemoglobinuria. Y entonces uno no sabe si está haciendo un síndrome cutáneo, o es por la droga, o es porque es un síndrome de hemoglobinuria. Entonces, solamente es para el síndrome cutáneo. Está contraindicada la Dapsona para síndrome visceromolítico. Si el paciente tiene síndrome visceromolítico, no debe recibir Dapsona. O si estaba recibiendo, se le debe suspender. Bien. Y este es para proteger la hidratación. No hay otra manera. Hay que proteger. Y si ya no funciona esto, tiene que hacerse una diálisis peritoneal en una vena para salvar al paciente, porque si no, no hay suficiencia. Este es un poco un resumen de los obsesionismos cutáneo y visceromolítico. El cutáneo puede ser no complicado. Hay dolor de la lesión, hay una mancha equinótica violácea, la placa livedoide, el marmol, y puede haber ampollas, cero hemáticas de prurito. A partir del tercer día se puede dar Dapsona. El tercer día es mejor porque generalmente el síndrome visceromolítico se presenta antes. Entonces, si hasta el tercer día no ha habido síndrome visceromolítico, lo más probable es que no se presente. Entonces se le puede dar Dapsona por vía oral. Pero si ya está complicado, o sea que hay necrosis, hay infección de la herida, entonces se tiene que dar, también se puede dar Dapsona al tercer día, pero hay que hidratar al paciente y controlar la infección secundaria con cefalosporina, medicina, y hacer la escalectomía o aplicar azúcar regulador. Bueno, esta es una técnica bastante empírica. Echarle azúcar, ¿qué va a hacer el azúcar? Tiene hiperosmolalidad y no desarrolla las bacterias. Por eso han visto una mermelada nunca se recibe de humanos, porque es hiperosmolar. Entonces, eso se puede usar, pero generalmente hacen una escalectomía. Los cirujanos ya tienen técnicas especiales, antisépticos importantes. Pero si está el síndrome visceromolítico, hay una lesión acompañada de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, hemólisis intravascular severa. Y esto va a dar anemia, ictericia y hemoglobinuria. La coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, falla multiorgánica, hipertensión, convulsiones y muerte. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es hospitalización inmediata, suero antiloxoceles antes de las 12 horas, puede ser 24 dependiendo del caso. Hidratación enérgica, solicitar hemograma, electrocardiograma, y ante falla renal, hemodiálisis precoz. Bien, con eso terminamos los obsesionismos. Y ahora la otra araña que tiene importancia es la araña que produce la bronquitis. Entonces, es causada por la Lactodectus, llamada araña viuda negra. Vean, en el abdomen tiene una mancha roja, es completamente negra, terciopelada, pero tiene una mancha en forma de reloj de oro. Esta se ve mejor, la mancha en el veneno en el abdomen. Entonces esta araña también mide 2 o 3 centímetros y más bien no es la araña de la casa.
Loxosceles es la araña de casa, la que está en los microondas. Esta araña vive en el campo, donde hay cultivos, donde hay mucha humedad. También vive en los jardines. Si ustedes tienen una casa con jardín, pueden entrar esta araña. Pero generalmente no. Los accidentes se producen en el jardín. Cuando uno va a agarrar una planta, una piedra, o en el campo. Y también hubo muchos accidentes con el personal de Sedacar, que antiguamente iban a medir los medidores de agua, metían la mano, destapaban. Entonces ya sucedió accidentes, ahora nadie mete la mano. Tienen su linterna, su gancho para destapar, para ver, pero ya no toca, no pone la mano, porque ahí se crían las arañas. Entonces, estas son del campo. Vamos a ver cómo es esta araña. Los machos y los juveniles suelen tener de diferentes colores, ¿no? Pueden ser amarillentos, blancos, con manchas, y que diferencia la hembra. Estos son los palpos, también tiene quelíceros y palpos. Y también sus 4 pares de ojos. Esta es la ooteca. Tanto los Loxosceles como la Todectus colocan huevos en ootecas. ¿Se acuerdan? ¿Quién más tenía huevos en ooteca? Huevos. En ootecas. Las cucarachas. Las cucarachas también colocan sus huevos dentro de la ooteca. Esta es una ooteca. Es bien redondeada, media cremosa. La de los Loxosceles media aplanada, viscosidad y menos cremosa. Pero esto está lleno de huevos de la araña. Y entonces, después de un tiempo, se rompe esta boteca y salen cientos de arañitas que se llaman juveniles. Acá no hay ninfas, no hay larvas, son juveniles. Y comienzan a crecer, cada que van a crecer mudan, y por eso dejan su exoesqueleto en varios sitios. Entonces, esto es la Todectus. ¿Han visto alguna vez la boteca de arañas? Bueno, es un esquema para que vean el reloj de arena y tiene 8 ojos. Bueno, han puesto los ojos de diferentes tamaños, pero lo real es esto. Tiene 8 ojos, pero los quelíceros tienen solamente un diente inoculador, que no es tan curvo como en el caso de los Loxosceles. Como están viendo ahí, y cuando muerde solo hace una lesión, porque junta los dientes inoculadores de los dos quelíceros, hace una sola mordida. Este es para que vean, por acá se pueden ver los ojos, que están muy claros. Tiene 8 ojos, una fila de 4 y otra fila de 4. Estos son los quelíceros y sus dientes inoculadores. Y estos son los palpos. La hembra tiene, el palpo tiene una estructura como si fuera la cabeza de un alicate. Y con eso lo captura al macho y lo mata. Por eso le dicen vivos. Y el macho tiene un aparato copulador, es el aparato copulador con una especie de espiral. Ese es el aparato copulador del macho. Y este es un paso. ¿Quién quiere ayudar? ¿Quieres leer? Mujer de 51 años cuya vivienda se ubica en un sector cercano a sembrados de trigo mientras hacía aseo en su domicilio. Siente un insecto en su cabeza. Lo busca sin encontrarlo, pero tiene la certeza que está en contacto con su piel. Inmediatamente comienza a sentir prurito generalizado, a lo que posteriormente se agrega hipoestesia en extremidades superiores e inferiores, disnea, dolor torácico, vómito, sensación febril cuantificada en 40 grados, dolor tipo puntada en hipogastrio, sensación de pecho apretado,
fiebre, diarrea, vómitos, mialgias en extremidad superior derecha, tórax e hipogastrio, temblores y abundante sudoración. Relata haber sufrido un episodio de pérdida de conciencia aproximadamente una hora después. Al recuperarse, sale a pedir ayuda, encontrándose con un vecino, el cual ve salir la araña desde la manga de la ropa de la paciente. Nuevamente tiene otro episodio de pérdida de conciencia que recupera en el hospital. La paciente refiere que en el establecimiento se le administra suero y oxígeno. Es dada de alta a los 2 días y se le indica antihistamínicos y corticoides, Tensodox, que es un relajante muscular, y furosemida, que es un diurético. Continúa en tratamiento ambulatorio durante 6 meses en el consultorio del hospital con antihistamínicos. La paciente relata que pudo conservar la araña, la que fue analizada por el entomólogo, identificándose como perteneciente a la especie Latrodectus magnans. Entonces, ese es el caso típico de esta. Quizás para hacer la diferencia. Cuando viene un paciente a la consulta con gloxocelismo, o sea, que le dan una gloxocela, el paciente viene totalmente sereno, tranquilo, y trae la araña incluso. Y dice, mira, no me digo, ¿qué puedo hacer? Y por eso a veces el médico le dice, no, voy a vete a tu casa, ¿no? Porque no hay lesión. Pero después ya se instaura la lesión. Entonces, es muy diferente el paciente con latrodectus. El paciente con latrodectus, desde que entra a la emergencia, ya está gritando. Está gritando que no me entienden, me están muriendo. Y lógicamente se siente mal. ¿Por qué? Porque tiene hipertensión, tiene fiebre, dolor abdominal, tiene trastornos de la medula del paciente, porque hay contractura, tiene dificultad respiratoria. Entonces un paciente que se queja, que quiere que lo atiendan, se le pone un diazepam, pasa un tiempo, se reposa, se le acabó el problema y se va a su casa. Lo contrario del gloxocelismo, es el paciente que regresa y insuficiencia renal y se muere. Muy rara es la muerte en latrodectus. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Bueno, imagínense, es un paciente que viene con dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, algo. Ustedes le palpan el abdomen y tiene abdomen irritable. ¿En qué piensa? Una pregunta. Y entonces, muchos de esos pacientes han sido operados y no hay un tratamiento. ¿Por qué? Porque no se hace una buena análisis. Entonces hay que preguntar al paciente con latrodectus. El abdomen irritable, ¿cómo se puede ver? O sea, hay trastornos neurovegetativos. Priapismo, ¿saben lo que es priapismo? Sí. Insuficiencia ventilatoria. No es que tenga insuficiencia respiratoria, sino ventilatoria. ¿Por qué? Porque los músculos intercostales y el diafragma se quedan contraídos. Y entonces no puede ventilar, tiene dificultad para respirar. Por eso a veces se tiene que entrar a un respirador automático, donde se ve la lesión, pero no es necesario. Puede haber trastornos electrocardiográficos, como onda T negativa, o este sí puede causar la muerte, extrasístoles ventriculares. Este sí es serio, pero no es tan grave. Entonces, eso es el problema de la latrodectus. Entonces, trastornos neuromusculares, neurovegetativos, con mucha molestia, mucha sensación de muerte del paciente. Entonces está un paciente totalmente angustiado. Una forma de diferenciar, por ejemplo, con una peritonitis es la diferencial entre la temperatura oral y rectal. En una persona normal es medio grave, pero en una persona que tiene peritonitis es mucho mayor. La rectal se eleva demasiado. Entonces, en el latrodectismo, no es normal la diferencial entre temperatura oral y rectal. Profilaxis y control para las arañas.
Viene de la vivienda, limpieza de papeles, inmuebles, limpieza de depósitos, uso de guantes en jardinería y agricultura y aplicación de plaguicidas con máquinas. Eso es entonces el tema de araña. De hecho, que van a tener experiencia en cualquier trabajo. Entonces, hay que conocer bien. Ahora, hay otra araña. Bueno, también se puede usar esta droga, neostiquina. Esta droga trabaja porque generalmente se le da ansiolíticos, relajantes musculares, pero se puede dar la neostiquina, que trabaja a nivel de la transmisión colinérgica. Actúa a nivel de la acetilcolinesterasa. Y de esa manera mejora el cuadro neurológico. Tenemos otra araña, que es de Mastófora gasterocantoides. También le llaman araña cabeza de gato. ¿Ven? Parece un gato. Y esta se da, es una araña también pobladora. ¿Dónde la encontramos? En el cultivo de la vid. Donde hay cultivos de vid, viñedos, entonces generalmente viene ya pasa el verano, la primavera, el verano, cosechan y hacen la poda. Se poda todos en otoño se podan las ramas y la gente no se llama podador, porque la gente que va a podar coge la rama para cortarla y ahí está la araña, no la ve, porque tiene una apariencia como un nodo de la rama, muy sencillo. Entonces, esta puede producir un cuadro parecido al oxocelismo botánico. Es raro ver un oxocelismo visceral, pero suele haber imágenes en mucho de esta araña y causaba problemas del oxocelismo botánico. Y con esto